Salud y bendición para todos ustedes, mi amada audiencia que está en sintonía con su pastor y doctor Nicanor González, con el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Aquí una vez más para presentarle un programa más acerca de el Evangelio de Jesucristo, poniendo nuestros pies en la tierra y abrazado del cielo. Así es que ustedes pueden ver esta programación. Caminando sobre la tierra y abrazado del cielo. Y si usted vive su vida cristiana de esa forma, usted va a caminar bien sobre la tierra, con toda la esperanza de que va a alcanzar el cielo a través de la salvación recibida por Cristo Jesús en el Calvario. Y la pasada programación hemos estado hablando de la riqueza, de los bienes, de la fama, del poder, hablando de todas las cosas materiales que nosotros podemos recibir aquí en esta tierra y cómo nos afectan a nosotros. Entonces, podríamos ver hoy algo interesante que Jesús presentó en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 de Mateo, verso 24, donde Jesús específicamente dice: ninguno puede servir a dos señores. Ese es Jesús hablando, ¿ok? Porque aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. Que es interesante esa enseñanza de Jesús. Después dice: no podemos servir a Dios y a la riqueza. Esas palabras sí me llaman tanto la atención a mí, como maestro de la palabra de Dios, como predicador de la palabra de Dios, como estudiante de la palabra de Dios. Me llama tanto la atención que nuestro Señor haya sacado su tiempo para decir que no podemos servir a dos señores, y consideró que la riqueza es un señor y lo comparó con Dios, y que Dios es el otro señor. Entonces nosotros tenemos que determinar a cuál de esos dos señores nosotros le vamos a servir. Entonces habla de aborrecer a uno y amar al otro, de estimar a uno. De estimar a uno, habla de estimación, ¿no? Aquí. Y de menospreciar al otro. Wow. Ahora, considerando nosotros que Jesús es Dios, considerando nosotros que Él sabe y conoce nuestro pasado, presente y futuro, y que Él sabe la condición de nuestra situación humana, especialmente cuando adquirimos algún poder, algún dinero, alguna posición, algún título. Jesús sabe cómo eso nos va a afectar a nosotros. Desde luego que esta enseñanza es para toda la iglesia en general, porque el Sermón del Monte, Mateo 5, 6, 7, es para toda la iglesia del Señor en el mundo entero. No es para una iglesia en específico.
Ve. Y como Jesús sabe todo y conoce todo y entiende todo, porque en Juan dice que no tenía necesidad de que nadie le dijera nada del hombre porque él conocía todo lo del hombre. Esa es la omnisciencia de Dios. Conocimiento anticipado de las cosas que acontecerán. Y que ese es el evangelio que nosotros tenemos que leer y oír para que no caigamos en esas tentaciones y en esas situaciones que el mismo Señor, fundador de la iglesia, ha querido evitar que sus hijos e hijas caigan con el Señor de la riqueza, porque tendrá la oportunidad de aborrecer a Dios, de menospreciar a Dios. Pero si se tiene a Dios primero y se puede adquirir riqueza y se puede seguir honrando y estimando a Dios, todo va a estar bien. Que la Biblia no está en contra de la riqueza. Sin embargo, cuando Cristo vino a la tierra, Él habló de la riqueza y lo consideró como un Señor. Entonces, cuando uno tiene un Señor en nuestras vidas, lo adoramos, lo alabamos, le servimos, nos arrodillamos. Porque eso es lo que es un Señor, una persona que uno venera, que uno sirve. Entonces, Cristo le dio personalidad al asunto del dinero y la riqueza. Okay. La otra situación que Cristo presenta en Lucas capítulo 14 y la superinscripción que hay en el verso 25 es lo que cuesta seguir a Cristo. Y esa superinscripción ustedes la van a ver en todos los capítulos. La superinscripción no es inspiración. Fueron los exégetas, los teólogos, los eruditos, el canon, mayormente que establecieron este orden bíblico, que a través de los años, entonces, la gente estudiosa veían que un capítulo entero tenía un designio de, una enseñanza de. Entonces le pusieron superinscripciones. Ve, Jesús llega a Jerusalén, Jesús sana a un paralítico hidrópico, parábola de la gran cena. Se pone, esos son tópicos que están arriba, porque entonces todos los textos que siguen tienen que ver con la superinscripción que se puso. ¿Ok? Entonces eso ha facilitado para nuestra época, para nuestros tiempos, de leer mejor cosas que nosotros queremos conocer lo más rápido posible con estas superinscripciones. Hay Biblias que no tienen nada de esto, que tienen el capítulo entero y no tienen la escritura escrita de la narración del texto que se va a enseñar. Pero esta narrativa de Lucas 14, es que bueno que estamos aprendiendo eso, ¿no? Sí. Jesús fue y es el Hijo de Dios. Y fue bien realista. Él fue bien real con sus enseñanzas naturales y sus enseñanzas sobrenaturales para su iglesia. Que la iglesia de Jesucristo se ha salido fuera de control, sí, yo puedo aceptar y decir eso. Porque hemos malinterpretado el texto bíblico. Y como hemos creado motivos ulteriores en nuestras vidas, estamos hablando de lo que nosotros creemos, pensamos, opinamos, sentimos del texto bíblico, cuando eso no es lo que dice el texto bíblico. Y esto es un problema.
la realidad y lo realístico de Jesús era que Cristo no era fanático. Y él vivió en la ley de Moisés, que por cierto en Juan 1:17 dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la verdad y la gracia vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Y había un orden. Cristo no vino a destruir la ley, a abrogar la ley. Él vino y cumplió con el espíritu de la verdadera ley, pero no con la añadición que los intérpretes de la ley, los fariseos, los maestros, los sacerdotes habían añadido desde Moisés hasta el tiempo de Jesús, que habían añadido 313 mandamientos. Y eso le llamaban la ley oral. Cristo no vino a cumplir con esos mandamientos añadidos que su Padre no dio. No. Amén. Entonces, la parte realística de nuestro Señor Jesús para nosotros es para contradecir a aquellos que tienen una super fe. Una vez yo estaba entrevistando a un evangelista y él me decía, doctor, la fe mía es tan grande que yo no puedo con ella. Una locura. Entonces, en relación a finanzas, hacer obra de portentos, milagros, señales, edificar el templo. Entonces, tomamos el ejemplo, antes de leer Lucas, el ejemplo del primer templo que edificó Salomón para el año 352-54 antes de Cristo. 950, de 52 a 56, comenzó esta construcción del templo, 900 años antes de Cristo, casi 1000 años antes de Cristo. Porque ya David quería edificarle templo a Dios para dejar el tabernáculo de reunión, la carpa que tenía, y querían hacer un templo verdadero. Y Dios se agradó con la propuesta de David. Pero Dios le dijo a David que no iba a edificar el templo porque él había derramado mucha sangre. Pero le dijo que su familia, su hijo, iba a ser el constructor del templo. David, antes de morirse, consiguió toda la madera de acacia, de caoba, del pueblo de Irán. Porque ese pueblo tenía todo ese material. Las piedras. Esta palabra, antes de David morir, él trajo todo el material de construcción para su hijo Salomón. Y la Biblia dice, en Crónicas y en Reyes, que ahí no se clavó un clavo ni se usó un martillo, porque todo fue encajado, las maderas, las piedras, todo la hicieron de una forma que cuando comenzaron a construir ese templo, no se oyó un martillo. Increíble, increíble. Entonces, Salomón fue el que ejecutó la construcción, pero ya estaba todo el material. Bien. Y David procuró que todas esas naciones que estaban alrededor y pueblos dieran el material para la construcción del templo de Jehová. Es una forma de ver esto. Hubo construcción, pero hubo una anticipación de un presupuesto y de un material que ya estaba para construir el templo sin usar un martillo. Entonces, cuando Cristo viene a la tierra,
Él dice en el verso 28 de Lucas 14, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y le hace la pregunta. ¿Y cuáles son las locuras de nuestras congregaciones y nuestro pueblo carismático? Que no leen esto. Esta persona entra en una super fe de que esto se va a hacer cuando no hay el presupuesto, cuando no está la finanza. Aquí Cristo nos está enseñando que si usted va a edificar una torre, usted tiene que tener dinero y tiene que tener material y tiene que calcular los gastos para que después no se meta en lío con los bancos. ¡Auch! Bien. Y yo pasé por esa experiencia como pastor de 44 años del Templo Pentecostal de Dios Viviente. Porque cuando yo entré en el 81, que el pastor decidió salir y darme el templo para que yo siguiera pagando la hipoteca y reconstruyendo ese templo, yo me senté con mis 48 miembros que tenía, que comencé con 15, y ya en esos 2 años habían ya 42 miembros, 48 miembros. Y la iglesia, el Dios viviente, tenía 12 diáconos y diaconisas que se habían quedado, pero no podían pagar la hipoteca. Y iban a perder ese templo que se compró en junio del 1975 por $150,000. Y por $5,000 que la iglesia no tenía, el banco iba a tomar posesión de ese templo. Y me llamaron a mí, un jovencito de 26 años, para tomar esa responsabilidad, esta sinagoga de 3 pisos, con 4 edificios al lado de esa sinagoga. Yo me senté con mis oficiales, miré el dinero que teníamos, miré el pago que se hacían de $3,000 y más mensuales, miré la cantidad de diezmo y ofrenda que entraban con esos 48 miembros y más 12 miembros que se iban a unir. Y pagué la primera hipoteca con todo el dinerito que teníamos juntado en esos 2 años, más de $5 o $10,000. Y nos quedamos con la segunda hipoteca de $53,000. Y yo me senté para integrar los 48 miembros que habían en el Templo de Dios Viviente, que habían conmigo, y con los 12 miembros que quedaron en el Templo de Dios Viviente. Pero por lo menos el pastor Rubén Quiró, que ya está con el Señor, sus hijos están allá en Georgia, una familia bellísima. Ellos decidieron, el pastor decidió entregarle a un hombre ya mayor, tuvo la confianza y la esperanza de que este jovencito pastor iba a salvar ese templo, porque el Banco Ponce de León se lo iba a quitar. Bien. Y así comenzó yo ese ministerio en el Templo del Dios Viviente, después de estar 2 años dando vueltas buscando una propiedad para seguir sirviendo al Señor. Pero si yo no hubiera tenido la posibilidad de pagar la hipoteca y todo, yo no hubiera hecho eso. Y después que entré, llamé al departamento de demolición para que me tumbaran todos los edificios que estaban al lado de esa sinagoga, porque los ladrones se metían por la ventana y nos rompían la ventana que esos judíos habían puesto en ese templo que costaban más de $2,000.
y me tumbaron todo ese edificio y se quedaron 2 lotes grandísimos al lado del templo. Yo tomé uno de ellos y comenzamos a rentarlo a la ciudad para el alquiler de la iglesia. El otro, que es casi del tamaño del bloque, me lo querían dar también por $1. Pero yo tenía que ponerle $5,000 de seguro y todo, lo cual no teníamos ni para pagar la hipoteca en ese entonces. Sino a la mano izquierda, que ahora hay un parking, yo hubiera tomado, si hubiera tenido la finanza, yo hubiera tomado ese lote también. Bien. Entonces, no es que uno perdió o no perdió, es que uno tiene que ser prudente con el asunto de la finanza. Aquí Jesús dice, si va a edificar una torre, siéntate, mira si tiene los gastos, si tiene el presupuesto, si tiene para... Entonces después dice que si no tiene el presupuesto, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de ti. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Okay? Ese es Jesús usando la fe natural y contradiciendo la fe sobrenatural que tiene muchas personas que entran en una locura de querer hacer cosas sin tener los medios. Entonces, cuando fracasan, ¿dónde tú estabas, Dios? No, ¿dónde estabas tú con la palabra que yo escribí en Mateo, en Lucas 14? ¿Dónde estabas tú? Que muchas veces vamos de Dios inmediatamente. Yo he viajado mucho en este país y en otros países que he ido, y usted también quizá ha viajado a muchos lugares donde ve construcciones no terminadas, incompletas. Ve los hierros establecidos, y usted pasa años y años y años y años, y usted ve que no han arreglado. Le sucedió esto. Comenzaron el trabajo y se le gastó el dinero. Entonces hay que parar la obra. Y muchas veces hasta se pierde la fundación, la base, y otra persona tiene que comprarlo para terminar. Eso ocurre en todos los países del mundo. En todos los lugares del mundo. Bien. Para el 1875, en ese tiempo fue que comenzó el programa de la psicología en Europa. Para ese mismo tiempo aquí en América estaba el Parque Palisade al lado del Hudson River, del río Hudson, pero no estaba el Washington Bridge, el puente Washington no estaba. Pero en 1875 la gente buscaban yola y barquitos y cruzaban para ir a ese parque famoso de todos los hermanos que habían edificado ese parque con juego y con todo. Cuando ellos alcanzaron riqueza, ellos decidieron construir el puente Washington, 1875. Apenas habían los carritos que le daban con una palangana, una manigueta al frente y prendían los carros. Y para ese entonces solamente pasaban como 100 carros por el puente Washington. 1875. Es que muchos años tiene ese puente hoy en día. Ya dejaron los botes por el río y ahora todo el mundo hasta caminaba para cruzar al parque del Palisade Park. Parque Palisade. ¿Qué sucedió? Hubo un fuego en ese parque, se quemó todos los juegos y se cerró ese parque. Solamente lo que ahora existe es el Palisade Park, Parkway, norte y sur, que llevan a unos diferentes lugares allá en New Jersey.
Hoy en día, el George Washington pasan más de 100.000 carros diarios, camiones más grandes casi que el mismo puente. Ve. Esa es la historia de ese puente. Y todos nosotros lo pasamos todo el tiempo, lo que vivimos aquí en Nueva York. 1875. Pero los hermanos hicieron ese puente cuando ya ellos tenían la finanza. Mientras tanto, todo el mundo tenía que remar para ir a ese parque. Ven. Ahí está Niurka Reyes, que ella vive en esa área. Pues en esa área es donde vive Niurka Reyes y su esposo Norberto y sus hijos. Por allá era que estaba el parque, por toda esa área por ahí. Era grande. Por eso hicieron ese puente tan grande para que se aumentara. Entonces se aumentó los dividendos y ganaron mucho dinero, pues hubo alguien que le pegó fuego al parque. Entonces lo que les quiero enseñar hoy es que Cristo está hablando de que si nosotros vamos a construir y edificar, tenemos que tener un presupuesto, tenemos que tener una finanza. Cuando la ciudad me dijo que yo podía tomar ese otro terreno, que tenía que ponerle $5,000 mensuales de seguro, no podíamos casi pagar la hipoteca del templo y no teníamos los miembros suficientes para tomar, pero esa otra propiedad hubiera sido del templo del Dios viviente, si hubiéramos tenido la finanza. Tampoco podíamos tomar préstamo, porque los préstamos se dan de acuerdo a la finanza que entra en una iglesia. ¿Ven? Cuando comenzó la construcción del templo del Dios viviente en el 2000, nos reunimos en el oficial y hablamos. Queríamos construir más, queríamos construir la parte de abajo y hacer el templo en la parte de abajo para 1,000 personas, pero eso nos costaba como 4 o 5 millones de dólares. Cuando llamamos al banco nos dijeron, nosotros no podemos prestarle ese dinero porque ustedes no tienen el presupuesto para pagar la hipoteca mensualmente. Así mismo. Y solamente nos dieron $270,000. Y con eso pudimos pagar la renovación del templo. Y gastamos $1 millón renovando el templo. Pero no pudimos hacer lo que queríamos hacer, de ampliar por la parte de abajo, para alquilar, para que ese pasillo de abajo hubiéramos tenido como 1,000 personas ahí para actividad y de todo. Así que hubo un plan para realizar, pero yo soy una persona lógica y racional. Si hubiéramos hecho ese plan hasta el día de hoy, hubiéramos estado haciendo alcapurria y pasteles, pagando la hipoteca, y no hubiéramos dado servicio ni adoración, porque todo hubiera sido pro templo, pro templo, pro templo, pro templo. Y Jesús dijo que su casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y desafortunadamente tenemos muchas personas que se han embargado en unas actividades que no están supuestas. Y todo el mundo que va al templo es preocupado para vender un pastelillo, vender algo, porque hay que pagar, porque el pastor enseñó, la pastora o el profeta dijo que hay que pagar esto cuando no se podía hacer eso. Entonces, esta clase de enseñanza que yo doy no es que yo no tenga fe. Porque si usted me dice a mí que yo no he tenido fe, venga a pastorear una iglesia en el sur del Bronx por 44 años. A ver cuánto tiempo te va a durar. Cuando yo estaba estudiando la maestría en divinidad con el doctor Caraballo, José Caraballo, me estaba dando una clase de misión en inglés. Había morenos, había hispanos, había americanos. Y esa clase de misión, los estudiantes con el profesor tenían que ir al lugar donde la persona estaba pastoreando. Y me tocó a mí traer los estudiantes del Seminario Teológico de Nueva York y el pastor, y a mí me pusieron en el medio de mi oficina para todo ello decirme del mal que yo me iba a morir.
Y muchos de los jóvenes estudiantes y mayores que eran pastores y todo, y algunos no eran pastores, me comenzaron a atacar. Que yo he hecho, que yo no he hecho, que si tengo un programa, que todo esto. Y quien vino a defensa de mi persona fue el doctor Caraballo, porque el doctor Caraballo fue el director de educación de nuestro distrito. Fue el líder todo el tiempo de nuestro distrito y podía casi llegar a ser superintendente y fue un catedrático. Y cuando él vio que todos los estudiantes me estaban como atacando, él me preguntó, Nicanor, ¿cuántos años tú llevas aquí? Y yo le dije, 5 años. Y él entonces insultó a todos los estudiantes. Usted no sabe lo que es estar 5 años aquí en la ciudad. Usted no sabe lo que es eso. Porque si Nicanor está aquí por 5 años es porque él tiene un programa, porque aquí los pastores no duran mucho. Por la presión y tensión de la comunidad y todo lo que hay que hacer en esta área. Así les dijo a ellos. Que algunos eran americanos, metodistas, bautistas, episcopales, luteranos, presbiterianos. El hecho de que si él está aquí por 5 años es porque él tiene un programa que está llevando a cabo en esta congregación, porque de otra forma, con la juventud que él tiene y todo, él no hubiera pastoreado tantos años. Y duré 44 años en este lugar. Con lógica, con razón, con fe natural, fe sobrenatural, con conciencia, con convicción, con certeza, con seguridad, con fe, con esperanza. Todo eso yo tuve que tener y sigo teniendo. Entonces Jesús dice esto. Mire, está hablando el Hijo de Dios que Él no tiene que tener fe porque Él es la fe encarnada. Y el Hijo de Dios está diciendo aquí acerca de un rey que va a ir a la guerra y está estableciendo que si el rey sabe que él tiene 5,000 soldados y el enemigo tiene 20,000 soldados, Jesús dice que ese rey debe de mandar un emisario para hacer la paz. Porque 5,000 soldados no van a poder pelear contra 20,000 soldados. Ese es Jesús hablando. El Hijo de Dios. Que es el que nos imparte la fe y la convicción a través de su Santo Espíritu. Pero Él también quiere que nosotros usemos la lógica y la razón para las decisiones que vamos a hacer que nos van a entrar en crisis mayores, más luego, quizá en ese momento, olvídese. ¿Cuántas congregaciones se embargan en un proyecto? Y todo el mundo promete 2,000, 5,000, 10,000, 4,000, 1,000 y hacen un número. Ya tenemos como $100,000 que se van a dar. ¿Okay? Ocurren situaciones en la congregación y comienza un éxodo de gente a irse. El pastor se comprometió con una hipoteca, con un préstamo, con el banco, pero entonces varios hermanos que prometieron ya no están ahí. Y ahí es que vienen los problemas, los líos, como le llamamos nosotros. Y yo no estoy diciendo porque yo hice todo eso. Y me ocurrió eso también, que había un presupuesto, habían cosas, y las personas que prometieron se iban para Florida, se iban para Puerto Rico, se iban para la República Dominicana, se iban para Ecuador, se iban para sus países. Porque bajo el emocionalismo, todas las personas reaccionan y muchas veces levantan la mano para que vean que, y después se desaparecen. Entonces es un problema cuando uno está administrando a un grupo de gente que no es responsable.
para cumplir con el cometido de una visión que se va a llevar a cabo en ese lugar para cumplir con la gran comisión. Entonces, esto es para los pastores y la pastora. Porque entonces en el movimiento carismático hay muchos profetas que vienen a profetizar. Mucha gente comienza a tener sueños y visiones. Y el Señor dijo. Pero si el profeta está en su congregación, mire a ver si el profeta está dando para lo que el Señor dijo. Porque si él no está dando o ella no está dando, usted no se lleva de esa persona que está hablando. Jesús quiere que usemos la razón y la lógica para proyectos que tienen grande envergadura, que van a afectar la vida pastoral de esa familia, de esos oficiales, de esa comunidad. Yeah. Si vienen 20,000 contra ti, tú tienes 5,000. Cristo dice, manda un emisario, manda a alguien que haga la paz. Cristo. No, que vamos a vencer por el Espíritu, que esto no es con espada ni con fuerza, con el Espíritu de Dios. Bueno, eso lo dijo uno de los profetas menores, está bien. Pero tú no eres ese profeta. Tienes que tocar base con la realidad. Tú no pagas tu hipoteca al banco como iba a ocurrir con el Dios viviente, y el Banco Ponce de León iba a tomar ese templo después de esa gente haber pagado casi más de $100,000. Esa es la lógica y la razón. Si usted va a comprar casa, tiene que saber que usted tiene el presupuesto para pagar la hipoteca. Nos comienza a orar y a ayunar. Señor, ¿lo hago o no lo hago? No, el Señor dice, comienza a hacer el apunte. Si tú no sabes matemática, busca una persona que te ayude. Comienza a sacar qué es lo que tú ganas semanal, quincenal, mensual. Cuánto se queda después de cumplir con las cosas básicas que tú necesitas diario, de comida, de ropa, de pagar la luz, el gas, después que tú necesitas. Bien. Entonces, cuando hacemos eso, Dios le agrada esa forma de vida. Porque si somos fieles en lo poco, en lo mucho, Dios nos va a poner a nosotros. Y a veces que somos infieles con nuestras casas, nuestro presupuesto, nuestras finanzas, y después queremos ir a las congregaciones a dar opiniones y hablar y abrir la boca, cuando son los primeros que tienen que callarse la boca, porque no han tenido buena administración y buena mayordomía en su propia casa local, y después quieren venir a las congregaciones a mandar y a decir. ¡Auch! La casa suya tiene que estar en orden para que se pueda escuchar la opinión, el proyecto, lo que usted va a pensar, presentar cuando la pastoral presenta el proyecto dentro del grupo de los líderes y la congregación. Que muchas veces cuando se investiga la vida de una persona que habla mucho, muchas veces esa vida tiene un desorden. Personas que toman prestado y deben a todo el mundo. Y después quieren ir a la casa de oración a opinar y a decir. Y eso es incorrecto. Y está fuera de orden eso también. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos cuando nos viene algo para hacer? Pues, si lo sentimos en el corazón, en nuestras emociones, nos sentamos a calcular, especialmente cuando es finanza. Entonces no podemos hacer maratones, no podemos hacer pedir pensando que el dinero se va a recolectar para hacer el proyecto cuando
especialmente en este tiempo que hay tanta crisis financiera en todos los hogares y los beneficios que el sistema de gobierno le está quitando a las personas. Entonces, hay que crear más conciencia en la pastoral para que se paren algunos proyectos por este tiempo, para que la gente por lo menos tenga un dinerito en su casa para comer y pagar su renta y comprar su comida. Esa es la otra realidad. O sea, que la pastoral en el mundo entero, de más de 40 millones de iglesias, tienen que estar conscientes de lo que está sucediendo en tu país. Y no querer hacer un templo de 10,000 personas cuando no pueden pagar el templo que tienen de 100 personas. Eso es ser visionario, que es muy bueno, pero sin fundamento, sin lógica, sin razón. Dios no le agrada eso. Que Jesús dijo eso. Si va a edificar una torre, ponte seguro, siéntate primero y calcula. Ese es Jesús hablando. Si tiene los medios, los gastos, los dinero. No te dejes llevar de esos visionarios, de esa gente que están soñando todo el tiempo, cuando ellos muchas veces no dan nada ni cooperan nada. Pero sí tienen una boca. Ellos cooperan con un sueño que no se puede cumplir, que no se puede llevar a cabo. Yo he visto pastores que han muerto, familia pastoral que han muerto por proyectos que se han presentado y no se han podido lograr. Gente jóvenes, porque no leemos lo que dice el Evangelio. Quizás entramos a orar y ayunar, y comenzamos a ver visiones y cosas, y después queremos cambiar el mundo entero. No. Eso no funciona así. Yo le dije una vez a ustedes que cuando yo entré al templo, el Dios viviente, la sinagoga, estaba estudiando la maestría en divinidad. Yo tuve que hacer una investigación de mi comunidad. Es el distrito 5, que tiene 2 millas cuadradas. Y para aquel entonces habían 123,000 personas viviendo en ese distrito número 5. Y el 46% de las personas eran gente que vivían de alguna asistencia pública. Yo me fui hasta el 1777, apenas cuando Estados Unidos se independizó del imperio de Inglaterra, de la corona de Inglaterra. Y por cierto, la calle Walton era uno de los generales que peleó en esa guerra de independencia de los Estados Unidos, Walton. Hice esa investigación. En esa investigación yo supe hasta todos los toilets que tenían todos esos edificios, el número de edificios que había, la población que había, la necesidad que había en esa comunidad. 2 millas cuadradas. Y implanté esa idea al oficial y al cuerpo de líderes de que este es nuestro territorio, este es nuestra Jerusalén que tenemos que ministrar. Descubrí que había más de 300 iglesias pentecostales en ese distrito 5. Y también cuando hice el doctorado, tuve que hacer mi tesis doctoral, tuve que hacer esa investigación, una cosa más profunda todavía. Lo que le quiero decir es que como joven al fin, me vino una visión y un proyecto tan grande para hacer en ese templo de 3 pisos, tan grande, que cuando yo hice mi investigación, yo tuve que ir al altar a pedirle perdón a Dios por la situación abusiva que yo iba a someter a esos miembros de esa congregación, de estar colectando dinero para que mi proyecto se lleve a cabo. Tuve que ir al altar a pedirle perdón a Dios y desistí de todo eso.
Me quedé tranquilo y esperé 25 años guardando más de $400,000 en el banco para tomar $600,000 más en 2 pagos con el Concilio General para hacer el proyecto de renovación de un segundo piso en la parte de atrás y comprar el estacionamiento que hay hoy en día en ese santuario. 25 años. Que para Dios eso no es ni un minuto. Pues para mí fueron 25 años de lucha, de guardar, de esperar, sin considerar nada para mí de salario ni nada. La idea fue ayudar a ese templo y embellecerlo como está hoy en día. Lucha, crisis, situaciones. Ve. Y cuando juntamos el dinero y miramos que sí podíamos hacerlo con $1 millón, terminamos. En varios años terminamos ese proyecto. Y en menos de 10 años, el $1 millón yo lo pagué. Que nunca me gusta deber a nada ni a nadie. Yo pagué todo ese dinero. Y después comenzó de nuevo a crecer la finanza. Porque todo se invirtió en la construcción y la compra de ese estacionamiento y un edificio que hicimos en la parte de atrás en el altar, que no estaba. Bien. Pero todos los hermanos que estaban en ese tiempo decidieron ayudar y cooperar porque veían la mano de obra y veían los contratistas y los ingenieros haciendo la obra. Que la gente cuando ve, ellos cooperan, pero cuando usted colecta y no hay, es crítico eso, para dónde está yendo el dinero. Y que yo usé la sabiduría bíblica del Evangelio, nos sentamos a hacer, se presentaron varias cosas que se podían hacer, pero no estaba el dinero adecuado para hacer eso. Entonces, eso yo lo aplico, usted tiene que aplicar esto que yo le enseño a su casa. Porque hay muchas personas que viven en este país, tienen propiedades en sus países. Y tienen que estar mandando todo su dinerito de aquí a allá. Y allá usted no sabe lo que están haciendo las personas con el dinero que usted manda allá. Y después a la larga usted se enferma o se quebranta o se muere y otra gente recibe todo el sacrificio que usted ha hecho. Seamos sabios, seamos entendidos. Si usted vive aquí en los Estados Unidos, cómprese una casa aquí. Porque comprar aquí es una inversión. Y lo bueno de este país es que usted compra una casa y eso va creciendo. Y tomando valor. Que si a un momento usted se va para su país, usted puede hasta rentarle esta casa y vivir de la renta de esa casa en su país cómodamente y después si es ciudadano americano recibe también su seguro social. Pero muchas personas trabajan día y noche, se levantan a las 4 de la mañana, 3 y 4 trabajos para edificar una casa que ellos no están viendo. Y después que la edifican, se lo dejan a un familiar allá y ese familiar comienza a rentar, comienza a ganar dinero y cuando usted va allá, su casa está destrozada, destruida, tiene que reconstruirla de nuevo. Eso no es sabiduría, eso no es ciencia, eso no es lógica. Yo siempre le dije a mis hijos que si yo compro algo, yo tengo que verlo todos los días. Y tocarlo. Porque la Biblia dice en Mateo 24:12 que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Y estamos en ese periodo de tiempo donde hay demasiada maldad. Usted está aquí viviendo, le deja su casa hasta un familiar y el familiar, olvídese. Bien. Tenemos que usar la razón, la lógica. Y después esos familiares comienzan a pedir que falta dinero y usted asfixiado aquí. Cuando viene a ver le sale una úlcera, un cáncer, un tumor, una preocupación de ansiedad, de histeria, de pánico.
y después tiene que estar hospitalizado y entonces. Así que no tratemos de tener más de lo que no podemos tener. No tratemos de alcanzar más de lo que no podemos alcanzar. No tratemos de ir cuando todavía no hemos llegado. Usted tiene que estar en el punto A, fundamentado, con base, en todo el sentido de la palabra, para entonces ir al punto B. Y cuando esté en el punto B, tiene que fundamentar también, establecer la base para ir al punto C. Así es la vida. Pues eso yo lo enseño aquí en este libro, que usted lo puede comprar. Este libro es un libro fantástico. Que yo tengo una respuesta para todo lo que yo enseño. The Game of Life, el juego de la vida. Este libro tiene, ¿cuántas páginas? 400 páginas tiene. 410 páginas tiene. El juego de la vida. Usted debe comprar este libro, mandarlo a buscar aquí. Yo lo tengo en casa, tengo miles de ellos. Y esta es la foto que usted ve aquí, es la caída del Imperio Romano, porque ellos no supieron jugar el juego de la vida. Esta es la caída. Yo fui a Roma y tuve que buscar esa foto. Allí en Roma también. Roma cayó dentro del sistema de gobierno, porque no aprendieron a entender los sistemas que funcionan en la vida existencial que Dios nos ha dado aquí en esta tierra. Bien. Y sé que muchos hispanos vienen aquí a hacer dinero, gente adulta, y dinero, y después que consiguen todo, se mueren. ¿Qué pasó? Bien. Otros están aquí manteniendo un montón de personas que están en sus países cuando ellos mismos no pueden comerse un ice cream, un helado, comer una buena comida. Mientras que las otras personas están de fiesta por allá. No, nada de eso es justo. Tenemos que ser fuertes con estas cosas. No le dé pena. La pena envuelve en los sentimientos y lo embarran en situaciones que más luego usted se va a arrepentir. Yo recuerdo una vez mi hermanito que está con el Señor, me pidió una bicicleta a mí. Pero mi hermano, yo no tengo una bicicleta aquí para mí. ¿Cómo yo estoy llamando una bicicleta? Yo no tengo una bicicleta para yo hacer ejercicio. Yo le dije y desistió. No tienen que hablar la verdad. No tome prestado para darle a nadie. Porque entonces muchas veces la otra persona no va a ser agradecido y usted debe estar embarcado aquí con un préstamo que usted no debió tomar. Bien. Y si hay que vender propiedad, lo que sea, para que usted tenga paz, es mejor hacer eso. Si hay que desistir con una obra que usted sabe que usted no la va a terminar, es mejor hacer eso. Y quizás Dios le está hablando a un sinnúmero de personas que me están escuchando y viendo en este tiempo. Porque la lógica y la razón es nuestro culto racional, como dice Romanos 12:2. La transformación y renovación de nuestro entendimiento es nuestro culto racional a Dios. Y ese culto racional no se da con la ilógica, con lo irracional, con los sentimientos y las emociones. No, eso se da con una mente transformada, renovado por medio de vuestro entendimiento, dice Romanos 12:2. Entonces, la renovación de ese entendimiento es usted escuchando lo que yo le estoy leyendo aquí en Lucas 14, verso 27 en adelante. 28. Vamos a pelear. Hay que saber. Pero a los 90 y pico, ¿qué sucedió con Saddam Hussein allá en Irak? ¿Qué sucedió? Irán es Babilonia en el tiempo de Nabucodonosor. 600 años atrás. Saddam Hussein y el otro líder de Irak creyeron
que ellos podían vencer a los Estados Unidos. Porque cuando George Walker Bush lo quisieron matar y el hijo entró, cuando vino la situación del 9/11, de la torre, que murieron casi 3,000 personas y estos aviones, Bush decidió hacer guerra contra Irak. Y Saddam Hussein creyó que él podía pelear con los Estados Unidos. Tenía en aquel entonces como algunos 50, 60 millones de población. Aquí habían casi 300 millones en población, el país más poderoso del mundo. Porque este presidente de Irak creyó que esta guerra iba a ser convencional, con espada y pistolita y revolvito. Y cuando él vio que Estados Unidos comenzó a bombardear por el aire, él se metió en un búnker y no salió hasta que lo encontraron. Ven. No planificó. Se enorgulleció creyendo en su Dios Alá, que lo iba a defender. Aquí hay más de 200 millones de hombres que temen a Dios y claman a Dios y piden a Dios para que esta nación tenga paz. Él no planificó y perdió todo. Y él fue ejecutado también con su familia. Toda Irak quedó completamente casi destruida. En estos días que se está levantando un poco. La necedad de las personas. El no planificar, no rendirse, no pedir perdón. Esas son las situaciones. Y hoy en día están las naciones que están haciendo contacto con, y muchos producen el medio, otros deciden no producir el medio, entonces comienzan a destruirse estas naciones esperando que otra persona le ayude. Pero en lo personal e individual entre nosotros, lo que estamos conviviendo en este tiempo, cada vez que usted tenga un plan, un proyecto, siéntese, evalúe. Y muchas veces es mejor buscar un asesor de finanzas que conozca y pagar esa sesión para no perder todo su dinerito que usted tiene guardado en el banco y que a última hora, después de la edad que usted tiene, pierda todo. Bien. Estos son buenos consejos que Cristo nos enseña a cada uno de nosotros. Va a edificar una torre. Siéntate, mira a ver los gastos, cuánto está el material, porque hay gente que piensan 50 años atrás, 30 años atrás, no, ya las cosas están más caras, triplicadas que antes. Ya los precios no son iguales. La otra cosa es dejar el proyecto en manos de personas que no temen a Dios, que tienen vicio, que van a tomar su dinero, van a malgastar porque usted no está ahí. Y por eso es que esa maldad ha enfriado el amor de la familia, de las personas que uno quiere usar para que puedan ellos ser bendecidos, ¿no? Este grupo de gente no saben jugar el juego de la vida. No saben los sistemas, no saben el orden, las regulaciones, las leyes. Y comienzan a hacer proyectos y de repente abren los ojos y pierden todo. Bien. Así que consideremos la palabra de Jesús en Mateo 6, 24. No podemos servir a Dios y a la riqueza. Son dos señores que tenemos que decidir. Cristo nos dijo que no podemos ser ricos. Sí. Vamos a ser bendecidos, seguro. Pero Dios tiene que tener confianza en mí y en usted para Él darle o darnos riquezas, para utilizarla para el reino de los cielos y ayudar
al necesitado y la persona, y no guardarla en los bancos y acumular y acumular y acumular, y usted se muere y después no se lleva nada para el cielo. Y después hay otra gente que no ha hecho nada, como dice Salomón, que no ha trabajado, no ha sudado, a disfrutar de todo lo que usted no puede disfrutar. Eso no es, eso es vanidad de vanidades, dijo Salomón en Eclesiastés. Bien. Así que usted puede mandar a buscar este libro. 646-755-1290 es mi número. Pues, doctor, lo llamo para que me diga dónde mando el dinero para que usted me mande ese libro, o usted lo viene a buscar aquí a mi casa. Yo le pongo siempre esto para que usted le tire una foto al QR. Este es el QR que nosotros hemos hecho para que usted pueda mandar cualquier finanza, donación que usted quiera aquí, en este punto aquí, tirarle la foto, y está el correo electrónico de The Good Samaritan Center Monastery Church. También en la parte de aquí está el número y el email también de YouTube. Usted puede comunicarse ahí para apuntarse en YouTube para ver todos los programas que yo he dado de la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Así que este es el lugar donde usted va para que usted pueda mandar lo que usted quiera bendecir, para seguir escribiendo y seguir haciendo la obra del Señor para el reino de los cielos. Seamos sabios, entendidos, no nos dejemos llevar de visiones y de sueños y de emociones cuando usted sabe que usted no puede hacer eso, porque usted no tiene los medios para. No trate de construir una casa de oración cuando no tiene los medios y los miembros para soportar esa casa de oración. Y recuérdese, aquí se dan las 4 estaciones. Y cuando viene el verano hay que poner el aire acondicionado y eso cuesta. Cuando viene el invierno hay que poner la boila, como le llamamos, la caldera de calefacción para dar caliente. Eso cuesta. Y si usted tiene 2 o 3 hermanos que solamente están viniendo, cuando usted tiene un templo, una casa de oración grande, va a tener que estructurar esa situación para que no se gaste más de lo que no se tiene que gastar. Bendiciones. Nos veremos en 2 días. Nicanor González. 646-755-1290. Ahí te llama. Puedes tomar sesiones terapéuticas conmigo. Estamos saliendo a predicar y dar conferencias como lo hicimos este sábado en diferentes congregaciones. Y así estamos. Salud.